La Edad Moderna. ¿Qué es la Edad Moderna? ¿Qué eventos importantes ocurrieron en la Edad Moderna? En este video vamos a hablar de la Edad Moderna, incluyendo lo que se llama la Edad o Historia Contemporánea, Historia Moderna. En el enfoque lineal, global, histográfico, la historia moderna es la historia del periodo que sigue a la historia posclásica. En Europa conocida como la Edad Media, la historia contemporánea incluye eventos desde alrededor de 1945 hasta el presente. Las definiciones de ambos términos, historia moderna e historia contemporánea, han cambiado con el tiempo, a medida que han ido ocurriendo más eventos históricos, al igual que sus fechas de inicio. La historia moderna se puede dividir en periodos. El periodo moderno temprano comenzó alrededor de 1500 y terminó alrededor de 1815. Los hitos históricos notables incluyeron la continuación del Renacimiento europeo, cuyo inicio se fecha de diversas formas entre 1200 y 1401, la era de los descubrimientos, los imperios islámicos de la pólvora, la Reforma protestante y la Revolución americana. Con la revolución científica se descubrió nueva información sobre el mundo a través de la investigación empírica y el método científico, en contraste con el énfasis anterior en la razón y el conocimiento innato. La revolución científica recibió ímpetu de la introducción de la imprenta en Europa por parte de Johannes Gutenberg, utilizando tipos móviles, y de la invención del telescopio y el microscopio. La globalización fue impulsada por el comercio internacional y la colonización. El periodo moderno tardío comenzó alrededor de 1750 a 1815, cuando Europa experimentó la revolución industrial y la turbulencia político-militar de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, que fueron seguidas por la Pax Británica. El periodo moderno tardío continúa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Otros hitos históricos notables incluyeron la Gran Divergencia y la Revolución Rusa. La historia contemporánea, un periodo también denominado Pax Americana, incluyen eventos desde 1945 hasta la actualidad. Los principales desarrollos incluyen la Guerra Fría, guerras continuas, guerras de poder, la era del jet, la revolución del ADN, la revolución verde, los satélites artificiales y el sistema de posicionamiento global, GPS, el desarrollo de la Unión Europea supranacional, la era de la información, el rápido desarrollo económico en India y China y el aumento del terrorismo. Los términos correspondientes para la cultura posterior a la Segunda Guerra Mundial son posmodernidad o modernidad tardía. Ahora voy a desarrollar los eventos importantes por periodos y fechas. Periodo moderno temprano, 1500 a 1800. El periodo moderno temprano fue el periodo entre la Edad Media y la Revolución Industrial, aproximadamente entre 1500 y 1800. El periodo moderno temprano se caracterizó por el surgimiento de la ciencia, por un progreso tecnológico cada vez más rápido, una política cívica secularizada y los estados-nación. Las economías capitalistas comenzaron su ascenso, inicialmente en las repúblicas del norte de Italia como Génova. El periodo moderno temprano vio el surgimiento y el dominio del mercantilismo y la decadencia y eventual desaparición en casi toda Europa del feudalismo, la servidumbre y el poder de la Iglesia Católica. El periodo incluyó la Reforma, la desastrosa Guerra de los 30 años, la era de los descubrimientos, la expansión colonial europea, el apogeo de la caza de brujas en Europa, la revolución científica y la era de la Ilustración. Durante el periodo moderno temprano, el protestantismo finalmente se convirtió en la fe mayoritaria en todo el noreste de Europa, en Inglaterra y América de habla inglesa, y desarrollaron su propia cultura, con importantes contribuciones en la educación, las humanidades y las ciencias, el orden político y social, la economía y las artes y muchos otros campos. Renacimiento. El Renacimiento de Europa, el renacimiento de las culturas clásicas, comenzó en el siglo XIV y se extendió hasta el siglo XVI. Comprendió el descubrimiento de los logros culturales, científicos y tecnológicos del mundo clásico y el ascenso económico y social de Europa. El Renacimiento engendró una cultura de curiosidad que finalmente condujo al humanismo y a la revolución científica. Este periodo, que vio agitaciones sociales y políticas y revoluciones en muchas actividades intelectuales, también se celebra por sus desarrollos artísticos y logros de eruditos como Leonardo da
Vinci y Miguel Ángel, quienes inspiraron el término hombre del Renacimiento. Expansión europea. Durante este periodo, las potencias europeas llegaron a dominar la mayor parte del mundo, aunque las regiones más desarrolladas de la civilización clásica europea estaban más urbanizadas que cualquier otra región del mundo. La civilización europea había atravesado un largo periodo de declive y colapso gradual. Durante el periodo moderno temprano, Europa pudo recuperar su dominio. El éxito de Europa en este periodo contrasta con otras regiones. Por ejemplo, una de las civilizaciones más avanzadas de la Edad Media fue China, habiendo desarrollado una economía monetaria avanzada para el año 1000 después de Cristo. China tenía un campesinado libre que ya no eran agricultores de subsistencia y podían vender sus productos y participar activamente en el mercado. Según Adam Smith, escribiendo en el siglo XVIII, China había sido durante mucho tiempo uno de los países más ricos, más fértiles, más cultivados, más industriosos, más urbanizados y más prósperos del mundo. Disfrutaba de una ventaja tecnológica y tenía el monopolio de la producción de hierro fundido, fuelles de pistón, construcción de puentes colgantes, impresión y la brújula. Sin embargo, parecía haber dejado de progresar hace mucho tiempo. Marco Polo, que visitó China en el siglo XIII, describe su cultivo industrial y su población casi en los mismos términos que los viajeros del siglo XVIII. Una teoría del ascenso de Europa sostiene que la geografía de Europa desempeñó un papel importante en su éxito. El Medio Oriente, India y China están rodeados por montañas y océanos, pero una vez pasadas estas barreras exteriores, son casi planos. Por el contrario, los Pirineos, los Alpes, los Apeninos, los Cárpatos y otras cadenas montañosas atraviesan Europa. Y el continente también está dividido por varios mares. Esto le dio a Europa cierto grado de protección contra el peligro de los invasores de Asia Central. Antes de la era de las armas de fuego, estos nómadas eran militarmente superiores a los estados agrícolas de la periferia del continente euroasiático. Y cuando irrumpieron en las llanuras del norte de la India o los valles de China, fueron casi imparables. Estas invasiones fueron a menudo devastadoras. La edad de oro del Islam terminó con el saqueo mongol de Bagdad en 1258. India y China fueron objeto de invasiones periódicas y Rusia pasó un par de siglos bajo el dominio mongol tártaro. En 1600, el Imperio Otomano controlaba casi todo el Medio Oriente. La dinastía Ming gobernaba China y el Imperio Mughal ejerció dominio sobre la India. Por el contrario, Europa casi siempre estuvo dividida en una serie de estados en guerra. Los imperios pan-europeos, con la notable excepción del Imperio Romano, tendieron a colapsar poco después de su surgimiento. Otro factor geográfico sin duda importante en el surgimiento de Europa fue el mar Mediterráneo, que durante milenios había funcionado como una supercarretera marítima que fomentaba el intercambio de bienes, personas, ideas e invenciones. Casi todas las civilizaciones agrícolas se han visto fuertemente limitadas por sus entornos. La productividad se mantuvo baja y los cambios climáticos provocaron fácilmente ciclos de auge y caída que provocaron el auge y caída de las civilizaciones. Sin embargo, hacia 1500 se produjo un cambio cualitativo en la historia mundial. El avance tecnológico y la riqueza generada por el comercio hicieron que poco a poco se ampliaran las posibilidades. Muchos también han argumentado que las instituciones de Europa le permitieron expandirse, que los derechos de propiedad y la economía de libre mercado eran más fuertes que en otros lugares debido a un ideal de libertad peculiar de Europa. Como era de esperar, la expansión marítima de Europa, dada la geografía del continente, fue en gran parte obra de sus estados atlánticos, Portugal, España, Inglaterra, Francia y los Países Bajos. Inicialmente, los imperios portugués y español fueron los conquistadores predominantes y las fuentes de influencia, y su unión resultó en la Unión Ibérica, el primer imperio global en la que el sol nunca se pone. Pronto, los ingleses, franceses y holandeses, más al norte, comenzaron a dominar el Atlántico, en una serie de guerras libradas en los siglos XVII y XVIII, que culminaron con las guerras napoleónicas. Gran Bretaña emergió como la nueva potencia mundial. Periodo moderno tardío, 1800 al presente. Siglo XIX. Era del imperialismo, era de la revolución y la era de la industrialización. La revolución científica cambió la comprensión del mundo por parte de la humanidad y condujo a la revolución industrial, una gran transformación de las economías del mundo. La revolución científica del siglo XVII tuvo poco efecto inmediato en la tecnología industrial. Solo en la segunda mitad del siglo XVIII
XVIII los avances científicos comenzaron a aplicarse sustancialmente a la invención práctica. La revolución industrial comenzó en Gran Bretaña y utilizó nuevos modos de producción, la fábrica, la producción en masa y la mecanización, para fabricar una amplia gama de bienes más rápido y con menos manos de obra que lo que se requería anteriormente. La era de la Ilustración también condujo a los comienzos de la democracia moderna, en las revoluciones americana y francesa de finales del siglo XVIII. La democracia, el republicanismo, crecían para tener un efecto profundo en los acontecimientos mundiales y en la calidad de vida. Después de que los europeos lograron influencia y control sobre las Américas, las actividades imperiales se dirigieron a las tierras de Asia y Oceanía. En el siglo XIX, los estados europeos tenían una ventaja social y tecnológica sobre las tierras orientales. Gran Bretaña obtuvo el control del subcontinente indio, Egipto y la península malaya, y los franceses tomaron Indochina, mientras que los holandeses cimentaron su control sobre las Indias orientales holandesas. Los británicos también colonizaron Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, y un gran número de colonos británicos emigraron a estas colonias. Rusia colonizó grandes áreas preagrícolas de Siberia. A finales del siglo XIX, las potencias europeas dividieron las áreas restantes de África. Dentro de Europa, los desafíos económicos y militares crearon un sistema de estados nacionales. Las agrupaciones etnolingüísticas comenzaron a identificarse como naciones distintivas, con aspiraciones de autonomía cultural y política. Este nacionalismo se volvería importante para los pueblos de todo el mundo en el siglo XX. Durante la Segunda Revolución Industrial, la economía mundial pasó a depender del carbón como combustible, ya que los nuevos métodos de transporte, como los ferrocarriles y los barcos de vapor, redujeron efectivamente el mundo. Las ventajas que había desarrollado Europa a mediados del siglo XVIII eran dos: una cultura empresarial y la riqueza generada por el comercio atlántico. Siglo XX, periodo de entreguerras, los locos años 20, la Gran Depresión, la Guerra Fría, la Revolución Verde, exploración espacial y la Revolución Digital. El siglo XX empezó con Europa en la cúspide de la riqueza y el poder, con gran parte del mundo bajo su control colonial directo o su dominación indirecta. Gran parte del resto del mundo estuvo influenciado por naciones fuertemente europeizadas, Estados Unidos y Japón. Sin embargo, a medida que transcurría el siglo, el sistema global dominado por potencias rivales estuvo sujeto a fuertes tensiones y finalmente se dio a una estructura más fluida de naciones independientes organizadas según modelos occidentales. Esta transformación fue catalizada por guerras de alcance y devastación sin precedentes. La Primera Guerra Mundial condujo al colapso de 4 imperios: el Imperio Austro-Húngaro, el Imperio Alemán, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso, y debilitó el Reino Unido y Francia. El genocidio armenio, asirio y griego fue causado por la destrucción sistemática, el asesinato en masa y la expulsión de los armenios, asirios y griegos del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Fue un exterminio en masa por causas religiosas y étnicas. En definitiva, en manos turcas y otomanas, desde 1915 a 1923, se eliminó a 1.500.000 civiles armenios. Prácticamente casi toda la riqueza del pueblo armenio le fue confiscada o robada, y miles debieron huir a refugiarse en otros países vecinos. Se estima que murieron 500.000 cristianos siriacos y 350.000 griegos ortodoxos. Después de la guerra, poderosas ideologías cobraron prominencia. La Revolución Rusa, en 1917, creó el primer Estado comunista, mientras que en la década de 1920 y 1930 vieron cómo las dictaduras militaristas fascistas ganaban el control en Italia, Alemania, España y otros lugares. De 1918 a 1920, la gripe española causó la muerte de entre 17 a 100 millones de personas. Las rivalidades nacionales en curso, exacerbadas por la agitación económica de la Gran Depresión, ayudaron a precipitar la Segunda Guerra Mundial. Las dictaduras militaristas de Europa y Japón siguieron un curso de expansionismo imperialista finalmente condenado al fracaso, en el curso del cual la Alemania nazi, bajo Adolf Hitler, orquestó el genocidio de 6 millones de judíos en el Holocausto, mientras que en Japón imperial se asesinó a millones de chinos. La derrota de las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial por parte de las potencias aliadas abrió el camino para el avance del comunismo en Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Albania, Bulgaria, Rumanía, China,
Corea del Norte y Vietnam del Norte. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945, las Naciones Unidas se fundaron con la esperanza de prevenir futuras guerras, ya que la Sociedad de Naciones se había formado después de la Primera Guerra Mundial. La guerra había dejado dos países, los Estados Unidos y la Unión Soviética, con poder principal para influir en los asuntos internacionales. Cada uno desconfiaba del otro y temía una expansión global del modelo político-económico del otro, capitalista y comunista, respectivamente. Esto condujo a la Guerra Fría, un enfrentamiento y una carrera armamentística de 45 años, entre Estados Unidos y sus aliados por un lado y la Unión Soviética y sus aliados por el otro lado. Se estima que el comunismo mató a más de 100 millones de personas en el siglo XX. Con el desarrollo de armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial y con su posterior proliferación, toda la humanidad estuvo en riesgo de una guerra nuclear entre las dos superpotencias. Como se consideraba que esa guerra no era práctica, las superpotencias, en cambio, libraron guerras de poder en países del tercer mundo, sin armas nucleares. En China, Mao Zedong implementó reformas de industrialización y colectivización como parte del gran salto adelante, en 1958 a 1962, lo que provocó la muerte por inanición, 1959 a 1961, de entre 15 a 45 millones de personas. Entre 1969 y 1972, como parte de la carrera espacial de la Guerra Fría, 12 astronautas aterrizaron en la Luna y regresaron sanos y salvos a la Tierra. La Guerra Fría terminó pacíficamente en 1991 después del picnic pan-europeo, la posterior caída de la cortina de hierro y el muro de Berlín y el colapso del bloque del Este y el Pacto de Varsovia. La Unión Soviética colapsó, en parte debido a su incapacidad para competir económicamente con Estados Unidos y Europa Occidental. En las primeras décadas de la posguerra, las colonias de Asia y África de los imperios belga, británico, holandés, francés y otros de Europa Occidental obtuvieron su independencia formal. Sin embargo, estos países recién independizados a menudo enfrentaron desafíos como el desorden sociopolítico, pobreza, analfabetismo y enfermedades tropicales endémicas. La mayoría de los países de Europa Occidental y Europa Central formaron gradualmente una comunidad política y económica, la Unión Europea, que se extendió hacia el este para incluir a los antiguos estados satélites soviéticos. Los países asiáticos, africanos y sudamericanos hicieron lo mismo y comenzaron a tomar medidas tentativas para formar sus propias asociaciones continentales. Los preparativos de la Guerra Fría para disuadir o luchar en una tercera guerra mundial aceleraron los avances en tecnologías que, aunque conceptualizadas antes de la Segunda Guerra Mundial, se habían implementado para las exigencias de esa guerra, como aviones a reacción, cohetes y computadoras. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, estos avances llevaron a los viajes en avión, satélites artificiales con innumerables aplicaciones, incluidos el GPS e Internet. Estos inventos han revolucionado el movimiento de personas, ideas e información. Sin embargo, no todos los avances científicos y tecnológicos de la segunda mitad del siglo XX requirieron un impulso militar inicial. Ese periodo también vio desarrollos revolucionarios como el descubrimiento de la estructura del ADN y la secuencialización del ADN, la consiguiente secuencialización del genoma humano, la erradicación mundial de la viruela, el descubrimiento de las células madre, la introducción del teléfono celular portátil, el descubrimiento de las placas tectónicas, la exploración del espacio con y sin tripulación y de partes de la Tierra previamente inaccesibles y los descubrimientos fundamentales en fenómenos físicos que van desde las entidades más pequeñas, física de partículas, hasta las entidades más grandes, cosmología, física. Y por último, siglo XXI. El siglo XXI se ha caracterizado por una creciente globalización e integración económica, con el consiguiente aumento del riesgo para las economías interrelacionadas, como lo demuestra la gran recesión de finales de la década del 2000 y principios de la del 2010. Este periodo también ha visto expansiones de las comunicaciones con teléfonos móviles e internet, que han provocado cambios sociales fundamentales en los negocios, la política y la vida personal de las personas. En 2020, la pandemia de COVID-19 interrumpió sustancialmente el comercio mundial y provocó recesiones en la economía mundial. Desde el inicio de la pandemia hasta el 2022, más de 6 millones de personas murieron por causa del COVID-19.
Y este fue el resumen de la historia desde 1500 hasta el 2020. Y no olvides que, si tienes alguna pregunta, puedes dejarla aquí abajo en los comentarios. También no olvides dejar tu sugerencia de algún tema para los próximos videos, para que yo pueda realizarlo. Dime de qué quieres que hable en el próximo video. Si me quieres ayudar a seguir haciendo más videos, te invito a seguirme, suscribiéndote o haciéndote miembro de este canal. Pero si no puedes, no hay problema. Me bastaría que compartas el video. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Bendiciones! Francisco Chipata.